Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Dónde vamos a abrir nuestras Biblias? Vamos a ver si estamos ajustados. Mateo capítulo ¿qué? 5, eso me gusta. Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a Mateo capítulo 5. ¿Y por qué sabíamos que era Mateo capítulo 5? Porque estamos estudiando el Sermón del Monte, que comienza allí, y después estaremos capítulo 6, capítulo 7. Vamos a Mateo 5, 43, 44, por favor. Mateo 5, 43, 44. Leamos juntos la palabra del Señor y oremos al Señor para pedirle que hable a nuestros corazones. Mateo 5, 43, 44. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón nos presentamos delante de ti a recibir tu palabra. Los que estamos aquí en la iglesia, los que están en la casa, Señor, con el corazón dispuesto a recibir el mensaje de tu palabra. Qué privilegio tan grande, qué honor el que nos haces a nosotros, Señor, que podamos venir con tanta libertad a recibir el mensaje de la palabra. Señor, tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Permite que este mensaje libere nuestro corazón, Señor. Si algo lo está afectando, lo está atando, libera nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, en el nombre del Señor Jesús. Yo me entrego a ti, Señor, a tu amor y a tu gracia para la predicación de este mensaje. Y te pido, Señor, por ser un instrumento útil para llevar el mensaje en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quise dejar el tema del amor. Lo hice con conocimiento. No lo predicamos hace 8 días para abrir un capítulo aparte acerca de la reforma del amor. La reforma del amor. Dijimos que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está postulando, proponiendo una reforma. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ahí está la reforma. Los mandamientos, ese ustedes han oído que se dijo, el Señor Jesucristo les está dando un alcance superior. A esa reforma que el Señor Jesucristo está haciendo es lo que yo he llamado la ley de Cristo. Y hemos dicho que la ley de Cristo es más dura que la ley de Dios, que los mandamientos. Jesús dijo: ustedes oyeron que se dijo no maten. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, yo les digo que cualquiera que lo insulte o lo maldiga, ¿no? Es una ley más tremenda todavía. Por eso lo llamamos la reforma. Y aquí encontramos la reforma del amor. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ahí vemos la reforma. Entonces vamos a analizar estos versículos y vamos a complementar con algunos textos adicionales de la palabra del Señor, con la intención de que Dios hable a nuestro corazón. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva. Amén. Porque es la palabra de un Dios vivo. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí es que se ama a los enemigos y se ama a los amigos y se odia a los enemigos, en ese criterio que había en el antiguo pacto. La Biblia siempre ha dicho que hay que amar al prójimo. En Levítico capítulo 19 encontramos que Moisés le dijo: amen a sus prójimos. Pero también frente a los enemigos habían unas circunstancias particulares y puntuales. Entonces, en ese contexto se ama a los amigos y se odia a los enemigos. Pero eso ha sido un contexto que ha trascendido. Pues ¿quién no ama a un amigo? ¿Y quién no odia a un enemigo? Natural o normalmente hablando. Jesús está proponiendo otra cosa muy distinta, obviamente. La palabra prójimo viene de la palabra próximo, que significa cercano. Una persona próxima es una persona que está cercana. Jesús dijo:
Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo. Ama a los que están cerca de ti, a las personas que están cercanas. Ama a los de tu casa, ama a los de tu grupo, a tus amigos. Y que se había dicho: odia, aborrece a tus enemigos. Ama a quienes están cerca de tu corazón y odia a los que están lejos. Era lo que se había dicho. Ahora, a mí me impacta que cuando al Señor Jesucristo le preguntan quién es el prójimo, porque alguien para ponerlo a prueba, como solía suceder, le pregunta a Jesús quién es el prójimo. Está por allá en el Evangelio de Lucas. ¿Sabes que Jesús le dice a ese fariseo que le pregunta quién es el prójimo? Le dice que el prójimo es el samaritano. Y el samaritano era una persona que estaba distante. Eran hermanos separados. Los judíos se creían únicos, y los samaritanos, uy, no, qué pereza. Y Jesús le dice: ese es su prójimo. Es decir, que prójimo no es solamente el que está cercano, sino todas las personas que están a nuestro alrededor. Versículo 44: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es impresionante. Es un cambio radical. Se ama a los amigos y se odia a los enemigos. Era como lo que solía pensar uno: amo a los de mi grupo, pero los que no están a mi lado, hasta somos indiferentes. Jesús dice: no, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y me preguntaba yo: ¿amar a los enemigos? ¿Amar a los enemigos? La palabra amor que se utiliza aquí en el idioma griego es la palabra ágape o agapao, que significa el amor de Dios. Jesús está diciendo: amen a sus enemigos con el amor de Dios. Y entonces, para mirar esa clase de amor, tenemos que ir a 1 Corintios 13. Dejemos allí una seña y vamos a 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Primera Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A este capítulo se le ha llamado la preeminencia del amor. Cuando la Biblia traduce el amor es paciente, está diciendo el ágape es paciente. Jesús dice: amen a sus enemigos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que debemos ser pacientes con aquellos que no son nuestros amigos. Dice: es bondadoso. Es decir, que nosotros debemos ser bondadosos con nuestros enemigos. Dice la Biblia: el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Es que esto es lo que nosotros tenemos que aplicar. Jesús dice: amen a sus enemigos. Y amar a los enemigos es ser pacientes, ser bondadosos, no ser envidiosos con ellos, no ser jactanciosos con ellos, ni orgullosos, ni comportarnos con rudeza, ni ser egoístas, ni enojarnos fácilmente, ni guardarles rencor. Bueno, con todos, pero es que Jesús dijo: amen a sus enemigos. Y esta es la manera de amar. Este es el agapao. No se deleiten en la maldad, sino que regocíjense en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una verdadera reforma. Amén. Definitivamente es una reforma. Jesús dice: amen a sus enemigos. No solo a los de su rosca, no solo a los de su grupo, no solo a los de su casa, aún a los que piensan contrario a ustedes. Amen aún a los que los persiguen. Pero dice: oren por quienes los persiguen. Dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y me ponía yo a pensar:
¿Qué significa orar por alguien? ¿Para qué oramos por alguien? ¿Para qué oras por alguien, Luis? Para pedirle a Dios que lo bendiga. Jesús está diciendo: bendice a tus enemigos, pídele a Dios que los bendiga. Uy, pastor, ¿de qué estamos hablando? De la reforma, de cómo el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos las cosas. Normalmente oramos a Dios cuando oramos por alguien para que Dios obre en esa vida, para que Dios lo bendiga. Tengo que orar para que le vaya bien a mis enemigos. Tengo que orar para que Dios bendiga a mis enemigos. Wow, la idea de orar es bendecir. La idea de orar es pedirle a Dios. Algunos prefieren cantarle salmos a los enemigos como lo hacía David en el Salmo 109, para que después lo mires en casa. Salmo 109, versículos 1 al 15. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme me aborrecen. Ponen su contra un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen. Que se acorten sus días, y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas. Que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones. Que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos. Que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide el pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria. Tremenda oración en contra de los enemigos, ¿no? ¿Será que esta es la oración a la que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que oremos por nuestros enemigos? Yo no creo. Jesús está hablando de una reforma, y reforma es reforma. En el Antiguo Testamento se oraba de esa manera por los enemigos, pero Jesús está diciendo: oren para bendecir a quienes los persiguen. Reforma es reforma, dígalo conmigo. Reforma es reforma. ¿Cómo deberíamos orar entonces por nuestros enemigos? Pues el Señor Jesucristo nos enseñó a hacerlo. Miremos Lucas 23, 34, por favor. Lucas 23, 34. El Señor Jesucristo colgado en el madero, en la cruz por causa de sus enemigos. Y mira cómo nos enseña el Señor Jesús a orar. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Mientras el Señor Jesucristo moría asfixiado en esa cruz, está orando al cielo. Una de las cosas que más me encantan del cristianismo es que el Señor Jesucristo es el ejemplo de nosotros para todo. Jesús no nos va a pedir nada que Él no haya hecho. Eso me encanta. Me encanta seguir esa clase de liderazgo. Jesús no nos va a pedir que hagamos algo que Él ya no haya hecho. Jesús dice: oren por sus enemigos, y Él pone el ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras tanto los sinvergüenzas estos estaban jugándose la ropa de Jesús. Qué tremenda la palabra del Señor. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Señor, ten compasión de mis enemigos. Ten compasión de ellos, apiádate de sus hijos. Cámbiales el corazón mientras cambias el mío. Amén, iglesia. Cámbiales el corazón mientras cambias el mío. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Dice el Señor Jesucristo, nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Hoy es el día del Padre, y la mejor manera de honrar a nuestro Padre celestial es ser como Él es. Amén, iglesia. La mejor manera de honrar a nuestro Padre celestial es parecernos a Él, para que sean hijos de nuestro Padre o de su Padre que está en el cielo. La Biblia dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. La actitud de Dios es impresionante. A esto en la teología se le conoce como la gracia común. El sol alumbra para todos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Gracia para todos, gracia común. Obviamente hay gracia particular para aquellos que hemos aceptado a nuestro Padre, a Jesús como nuestro Señor. Dice la Biblia que todo el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree en Él tiene el derecho de ser hijos de Dios. Allí ya hay una gracia particular, pero hay una gracia común. El sol alumbra para todos y la lluvia moja a todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en Romanos 12:20 hay un versículo que nos puede ilustrar sobre esto muy claro. En vez de vengarnos, dice Pablo, no tomen la venganza en manos suyas, dejen la venganza en manos del Señor. Versículo 20: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Si tu enemigo tiene hambre, no le niegues el sol, no le niegues la lluvia. Dale de comer, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Las versiones modernas de la palabra, como la Nueva Versión Internacional, son un instrumento precioso en las manos del Señor, porque han tomado el lenguaje para actualizarlo. El mensaje sigue siendo el mismo, pero el lenguaje se ha actualizado. En versiones anteriores, como la Reina Valera del 60 y otras, decía: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza es que se le van a poner los cachetes colorados de la vergüenza si a tu enemigo le das de comer y le das de beber. Algunos pensaban que ascuas de fuego era como rayos que le caían sobre la cabeza al enemigo. No, si tú actúas adecuadamente como Dios dice en la palabra, tu enemigo se va a avergonzar, es lo que dice. Por eso es que el sol alumbra para todos y la lluvia también cae para todos. Amén. Versículo 47, Mateo 5, 46, perdón. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Me ponía yo a pensar que nosotros somos especialistas en pedir recompensas, en pedirle al Señor sus bendiciones. Señor, recompénsame, tú sabes que estoy amando a quienes me aman. Y dice el Señor: eso no es gracia. ¿Por qué debería recompensarte por eso? Señor, tú sabes que yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Señor, sabes que amo a los de mi iglesia, dame una recompensa. No estás haciendo nada de más. Yo me pongo a verlos a ustedes, ¿y quién no los amaría a ustedes? Pero el Señor Jesucristo está diciendo: si quieres una recompensa,
ama a todas las personas. Eso sí ya amerita una recompensa. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Otras versiones, a las anteriores, ¿acaso no hacen eso hasta los publicanos? Esto es impresionante lo que Jesús está haciendo acá. En el contexto en el que Jesús está hablando, le está predicando a judíos. Muchos de ellos ya son discípulos suyos que se sientan a escuchar el sermón en el monte, en la montaña, el sermón del monte. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran personas que, siendo judíos, trabajaban para el imperio romano cobrando los impuestos. A nadie le gusta que le cobren los impuestos, para que partamos de ahí. Pero contextualicemos. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los impuestos había que pagárselos a los romanos, que son unos extranjeros que no tienen nada que ver con nosotros y que por la espada han llegado a tomar el territorio que es nuestro. Y a ese pueblo hay que pagarle impuestos. ¿Y sabe qué hacían los romanos? Contrataban entre los mismos judíos personas que recaudaran los impuestos para hacer un poco más suave la recaudación, para hacerla un poco más personal, más cercana. El pueblo los odiaba, los recaudadores de impuestos. Eran unos vendidos para el imperio, eran unos pecadores. ¿Cómo te vas a prestar para cobrarle impuestos para favorecer al que es tu enemigo? Oiga, y para acabar de completar, los benditos se enriquecían con esa labor porque tenían una tajada. Ahí está Mateo, que era riquísimo, y Zaqueo, que eran recaudadores de impuestos riquísimos. La Biblia nos dice: si ustedes aman solamente a los que lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Jesús les está diciendo: aquellos de los cuales ustedes denigran, aquellos de los cuales ustedes, uy, qué rabia, aquel Mateo, aquel Zaqueo, esos aman a los que los aman. Y entonces ustedes, ¿por qué están esperando una recompensa? Porque aman a los de su rosca. Si aquellos que son pecadores, que ustedes creen que son menos que ustedes, aman a los que lo aman, a los que los aman. Eso fue hermano, cuando el Señor Jesucristo hablaba era una cosa. Eso fue una, vea, por ahí dicen, bofetada con guante blanco. Versículo 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Si saludan a sus hermanos únicamente, solamente a los de la casa, a los del grupo, a los de la iglesia, a los vecinos, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Vuelve y juega el mismo sentido de las palabras de Jesús. ¿Quiénes son los gentiles en la Biblia? Todos aquellos que no nacieron judíos, que no nacieron dentro del pueblo de Israel, que no eran hebreos de origen, son los gentiles. Los judíos tenían una relación de exclusividad con el Señor porque Él los escogió en Abraham, y ellos miraban muy mal a los gentiles. Los romanos eran gentiles, pero cualquier pueblo que no fuera judíos eran gentiles. Y Jesús les está diciendo: si ustedes saludan a sus hermanos solamente, eso lo hacen hasta los que no son del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros amamos solamente a los que nos aman, no vamos a recibir recompensa. Y si saludamos solamente a nuestros hermanos, a los que están más cerca, no estamos haciendo nada de más. Eso es lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, eso lo hace todo el mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Eso lo hace todo el mundo. Eso no es gracia. Versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Es el cierre de ese ciclo de la reforma.
y sobre todo hablando acerca del amor. Sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra que se traduce del idioma griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, el griego koiné, es la palabra teleios. Sean teleios, así como su Padre Celestial es teleios. Y teleios significa completo, perfecto en el sentido de estar completos. Jesús dice: amen a quienes los aman, pero también amen a sus enemigos. Saluden a sus hermanos, pero también saluden a los demás. Porque si lo hacen de esa manera pueden ser teleios. ¿Qué significa sean perfectos? Amar al uno y amar al otro me hace perfecto, me hace completo. Si yo amo a los de mi casa, si yo amo a los de la iglesia, pero no amo a los que no son de la iglesia, no soy perfecto, no soy teleios. Por eso dice: sean perfectos, háganlo como Dios lo hace. Está diciendo que Dios ama a unos y ama a otros. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Que Dios ama a sus enemigos, que Dios ama a quienes lo odian, que Dios los ama y por eso es perfecto. Jesús está diciendo: amen a los que están cerca de su corazón, pero amen a los que están lejos de él. Amen a su prójimo, a los más cercanos, y amen a sus adversarios. Jesús está diciendo: amen a sus enemigos y oren por ellos, de la misma manera que amamos a los amigos y oramos por ellos. Jesús está diciendo: amen a quienes los aman y amen a quienes los odian. Jesús dice: saluden a sus hermanos y saluden a los que no lo son, para que sean teleios como Dios es teleios. Amén, iglesia. Para que sean perfectos, para que estemos completos, debemos amar como Dios ama. Y ya veo las caras de más de uno aquí preocupado. Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Señor, es tan maravilloso, tan hermoso. Hablemos del fruto del Espíritu Santo. Hablemos del fruto del amor. Vamos a Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, ágape. Además, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El apóstol Pablo dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. ¿En cambio de qué? En cambio de las obras de la carne. Las obras de la carne, viene diciendo él, se conocen bien, son la envidia, es el orgullo, es la vanidad. Las obras de la carne son los celos, son las peleas, son las discusiones, son los sectarismos. Las obras de la carne son las borracheras, es la idolatría. Las obras de la carne son las orgías, la inmoralidad sexual. En cambio de eso, el fruto del Espíritu es ágape. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. En cambio, significa en contraposición. En contraposición a lo carnal, en contraposición a la naturaleza pecaminosa, Dios desarrolla en nosotros un fruto espiritual. En cambio a la naturaleza pecaminosa que se ha levantado en nosotros, Dios desarrolla un fruto espiritual. En cambio del odio, en cambio de las rivalidades, en cambio de las disensiones, de los rencores, de los sectarismos, Dios desarrolla en nosotros un fruto espiritual.
Dios produce en nosotros amor. El fruto del Espíritu trae un cambio a nuestras vidas. El fruto del Espíritu es amor. Es un cambio hacia el amor. La Biblia nos dice que Dios hace florecer el amor en nuestro corazón. ¿Dónde se desarrolla ese cambio? ¿Dónde crece ese fruto? En el interior del creyente. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, cuando tengo a Cristo verdaderamente, yo tengo a Cristo viviendo en mí. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. No me moveré sino por fe. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. ¿Dónde tienes viviendo a Cristo? Si está en nuestro corazón, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y el fruto del Espíritu es el resultado de la vida de un cristiano en la presencia de Dios. Presencia que transforma el corazón, que transforma nuestra vida. El amor como fruto se produce espiritualmente hablando en nuestro corazón. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo allí es la misma palabra, ágape. La utiliza Jesús en Mateo y la utiliza Pablo a Corintios y la utiliza aquí en Gálatas. El fruto del Espíritu Santo es ágape. Es el amor de Dios, es el nivel del amor de Dios. En la Biblia existen 3 niveles del amor: el amor de Dios, el amor ágape, el amor fileos, el amor de amigos, y el amor eros, o el amor de los amantes. Este nivel es el ágape, es el amor de Dios. Es el mismo amor con el que Dios nos ama. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo produce su amor en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo está desarrollando ese fruto en mi corazón, que es el amor? Creo que ya la tienen. Para que sean teleios, así como su Padre Celestial es teleios. Para que puedan amar a los que los aman y a los que los odian. El fruto del Espíritu Santo es amor en nuestro corazón. No te puedes negar al fruto. ¿Cómo te niegas al fruto del Espíritu Santo? Es que cuando nos metemos con Dios, Dios empieza a hacer cosas en nuestra vida que nosotros decimos. Porque es que cuando los creyentes escuchamos este sermón del monte, donde Dios nos dice amen a sus enemigos, decimos: uy, Señor, pero ¿cómo me pides eso? Qué hermoso es el Señor. Nos pide algo y nos da la provisión para que nosotros lo hagamos. ¿Sabes qué pensaba cuando construía estas notas? No tenemos pierde. No tenemos pierde. Él nos dice háganlo de esta manera y nos da los recursos para que nosotros lo hagamos. ¿No le darías un aplauso al Señor por eso? Qué hermoso es el Señor. El fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón es amor, es ágape, es agapao. No te puedes negar al fruto del Espíritu Santo a menos de que te niegues a Dios. ¿Y cómo va a crecer el fruto en nosotros? ¿Cómo va a crecer ese fruto? ¿Cómo se va a fortalecer? En la medida de que nosotros nos estemos relacionando con Dios de manera personal. En la medida en que nosotros tengamos una relación fluida a través de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación, a través de la comunión, ese fruto empieza a florecer. Cuando tú siembras una mata o un árbol, a mí me encanta ver cuando llegamos aquí a la iglesia. Este lugar es tan bonito, ¿cierto? Es tan especial. Me encanta ver cuando los jardines están bonitos, están creciendo las plantas. Cuando tú siembras una planta o un árbol y lo cuidas y lo riegas y le pones los nutrientes y le echas el agüita y permites que la fotosíntesis se realice, ¿qué es lo que la planta va a dar de manera natural? El fruto. De manera natural, el fruto del Espíritu Santo va a crecer en nosotros si nosotros estamos cimentados en Él.
si nosotros estamos sembrados en Él. Y Jesús dice: amen a sus enemigos. ¿Con qué amor? Con el que Él mismo está colocando en nuestro corazón, con el amor de Dios. Amén. Con el amor de Dios. Es el amor que está en nuestro corazón. Entonces quiero terminar con un breve capítulo al final que lo he denominado ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Vamos a mirar algunos conceptos acerca del amor. Primero, existe este concepto: el amor es un sentimiento. Cuando tú entras y googleas amor, ¿qué es el amor? Lo primero que te sale es que el amor es un sentimiento. Dice definición: sentimiento o emoción de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esa es la definición de amor. El amor como un sentimiento. Pero es que un sentimiento es algo muy variable. Sentimiento es: si lo siento, lo doy, y si no lo siento, no lo doy. Eso es un sentimiento. El amor como sentimiento es algo muy variable. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, no se está refiriendo al amor como sentimiento. ¿Quién puede sentir amar a un enemigo? No, yo no siento amar a un enemigo. Yo no creo que nunca se pueda sentir amar a un enemigo en ese sentido. El amor como sentimiento es un amor emocional. Se da o no se da en la manera o en la medida en que yo lo esté sintiendo. De esa manera se entrega. El amor como sentimiento es un esperpento. Porque es que yo no todas las veces tengo el deseo de amar a las personas. Y voy a poner un escalón más. Ni siquiera a los amigos. Es que a veces yo me levanto y no tengo ganas ni de saludar a nadie. No tengo ganas de amar, porque no lo siento. Ese es el sentimiento. Número 2. El amor es una decisión. Es un segundo concepto. Es una decisión. Lo hablamos ayer, Edwin, con la reunión de jóvenes. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo con los jóvenes. Gracias a Dios. Qué reuniones tan poderosas. 4 de la tarde los sábados. El amor es una decisión, es decir, debe darse decididamente. Decido hacerlo, decido amar. Es un concepto más fuerte, más firme. ¿Qué es una decisión? Firmeza, seguridad o determinación con que se hace algo. Eso es una decisión. Firmeza, seguridad o determinación. Ya no es el sentimiento. Ay, yo siento amar. No, es yo decido amar. Puede que no lo sienta, porque es que quién puede amar a aquel fulano. Pero yo he decidido hacerlo. Ese es un escalón mayor. Pero hay un tercero. El amor como mandamiento. Dios nos da el mandamiento de amar. Ya ese es un escalón mucho mayor que los anteriores. ¿Sabes qué significa eso? Que nosotros debemos amar por obediencia a Dios. Jesús dijo: amen a Dios por encima de todo y amen a los demás. Es un mandamiento. Es decir, que yo debo amar por obediencia a Dios. A mucha gente no le gusta eso. No, el amor se tiene que entregar si yo lo siento. ¿Cómo me vas iba a decir a obligar? ¿Cómo me vas a pedir que ames si yo no siento amar? Pues eso es lo que Dios quiere. Que lo decidas y que le obedezcas. No es si lo sentimos. Y entonces, pero hay un cuarto concepto: el amor como fruto del Espíritu Santo. Qué hermoso. El amor como fruto se produce espiritualmente hablando en nuestro corazón. Es provisión espiritual, es provisión eterna, es provisión sobrenatural. Es algo que yo no poseo naturalmente, sino que recibo sobrenaturalmente para poder ser teleios, para poder estar completo, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Él me trae esa provisión. Por eso me pide que ame a mis enemigos. Es que Él mismo me está dando los recursos para hacerlo. Él mismo me está diciendo:
Eso que necesitas, que yo te estoy pidiendo, yo te lo coloco allí en el corazón. Yo te lo pongo allí para que tú lo uses, para que tú lo hagas. Es imposible no amar aún a los enemigos cuando el Espíritu Santo es el que está en nuestro corazón. Terminemos en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Miren lo que es el fruto del Espíritu. La provisión espiritual que recibimos de Dios cuando estamos cimentados en Él. Cuando tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo y estamos sembrados en Él. Él empieza a proveer de una manera impresionante en nuestra vida. Y coloca amor en nuestro corazón, y coloca paciencia, y coloca bondad. Decíamos que el amor era paciente, que debemos ser pacientes con nuestros enemigos, ser bondadosos, que debemos darles de comer o de beber, que no les podemos evitar el sol o la lluvia. Dijimos que Dios ama a sus enemigos. Y me encanta cómo cierra el versículo 23. No hay ley que condene estas cosas. El apóstol Pablo dice: mire, el fruto del Espíritu Santo son estas 9 características. Y no hay ley que condene esas características. Yo me pregunto, ¿quién puede condenar el amor? Y me preguntaba yo siempre he dicho esto, ustedes saben que siempre he hablado sobre estas cosas, pero me preguntaba yo, ¿quién me puede condenar a mí si estoy amando a un enemigo? ¿Quién me podría condenar por amar a un enemigo? Nadie puede hacerlo. ¿Sabes por qué no hay ley que condene estas cosas? Porque estas cosas se convierten en ley en sí mismas. El amor es una ley. Es una ley preciosa. Y el Señor lo coloca en mi corazón. Y nadie me puede condenar cuando yo estoy amando a mis enemigos. Quizá más bien le pueda decir al Señor o hablar con Él de las recompensas. Y el Señor me puede decir: por ahí la cosa. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el amor en nuestro corazón no sea solo para nuestro grupo cercano, o para los más amigos, o para la familia. Vamos a orar para que nosotros podamos saludar a todas las personas. Algunos no nos caen muy bien, hay que saludarlos. Y no saludarlos. El pastor me dijo que tenía que saludar a los que no me saben bien. Buenos días. Como el pastor dijo que tenía que saludar. A mí la pandemia me ha dado muy duro. Ustedes me conocen. A mí me gusta mucho abrazar. Y nunca, cuando le doy un abrazo a alguien, estoy botando corriente, hermano. Nunca estoy botando escape. Cuando abrazo a alguien, lo hago con amor a todo el mundo. Cuando pongo mi mano sobre un niño, lo hago para bendecir. Cuando me acerco para saludarte, darte un puñito, lo hago porque te amo. ¿Cómo me ha dado duro esta bendita pandemia? Bueno, ya llegará el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. En verdad, Señor, he podido percibir que esta palabra ha llegado a nuestros corazones y que tú la has enviado a la iglesia con amor, para que nosotros la podamos practicar, la podamos llevar a la práctica. Enséñanos, danos esa capacidad del Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Yo te pido la llenura de tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Que el amor como fruto del Espíritu Santo florezca de fruto. Señor, que muestre señales en mi vida, que aparezca ese fruto para amar a todas las personas. A todas las personas a los que
están más cerca de mi corazón y a los que están más lejos, para amar a los más cercanos y a los más lejanos en pensamiento, en ideologías, en posiciones diversas. Gracias, Padre. En esta mañana la iglesia te alaba con todo el corazón, porque tú has dicho que debemos amar como tú amas para estar completos. Amar a todas las personas, a los que están cerca y a los que están lejos, al próximo y al adversario, a nuestros enemigos, a nuestros amigos, a quienes nos aman y a quienes nos odian. Gracias, Señor. Capacita a tu iglesia para una revolución del amor, Señor. Que donde tú nos hayas puesto seamos identificados porque amamos a las demás personas. Gracias, 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 gracias. Señor, no me permitas quitarle el sol a mis enemigos, ni restringirlos del agua. Y mientras los cambias a ellos, cámbiame a mí, Señor, porque yo necesito ser cambiado. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra maravillosa y por tu amor, Señor, en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Las personas que están aquí en la iglesia, cada vez estamos viniendo más personas, pero sé que en la casa hay muchas personas conectadas. No sé si vengas hoy por primera vez a la iglesia. Tal vez hoy te acercas por primera vez a la iglesia, y si vienes hoy por primera vez a la iglesia, me gustaría ver tu mano levantada. Si alguien te invitó, vienes por primera vez, me gustaría ver tu mano levantada. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Esta es tu casa. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Ya nos habíamos visto? ¿No? Ese es el amor. Pensé que los conocía. Bienvenidos. Tal vez en casa hay personas que están por primera vez. Y a todos los que vienen por primera vez, me gustaría que hiciéramos una oración. No sé si ya hicieron esta oración alguna vez. Es la oración de fe, oración de arrepentimiento. Vamos a hacerlo todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y acompañamos a los que vienen hoy por primera vez. Tal vez en casa estás por primera vez, y vamos a decir esto. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. No queremos que se vayan ustedes que vienen hoy por primera vez, sea que ya hayan hecho esta oración o la estén haciendo hoy por primera vez, sin participar con nosotros de una breve reunión que queremos hacer. Está todo dispuesto. Por allí tenemos una mesita allá detrás de esta carpa, y están Glorita y John dispuestos para compartir un momentico con ustedes, saludarlos, conocerlos, saber en qué podemos servirles. Pero si estás en casa y vienes por primera vez, o estás unido por primera vez, está saliendo un link en el chat de YouTube para que te unas con nosotros. Queremos conocerte un poquito mejor, queremos saludarte. Puedes descargar a través de tu celular el código que está saliendo QR en pantallas. Está el número de teléfono de WhatsApp para que nos digas si hice la oración y si te reafirmaste en esta oración. Que Dios te bendiga.